Hoy vamos a responder una pregunta que es muy importante. ¿Por qué un santuario? Importantísima pregunta que todos tenemos que hacernos y entender de antemano. Esta pregunta es sumamente clave e importante. ¿Por qué un santuario? Es la pregunta que vamos a responder en la tarde de hoy. No olvide que usted puede entrar a Corona Studio, o mejor dicho, patreon.com/Corona Studio y descargar ya esta presentación que está totalmente disponible para nuestros hermanos que se han unido poco a poco al Corona Studio Team. ¿Por qué un santuario? El título de hoy. Y como siempre, yo tengo que invitarles a tener una palabra de oración porque recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios. Y necesitamos siempre, mis hermanos, lo necesitamos, sin excepción, la guía del Santo Espíritu de Dios. Así que acompáñenme a orar allí donde están. Querido Padre, te damos las gracias en esta hora porque es tu santo día sábado. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que venimos de tus manos, que tú nos hiciste, que tú nos creaste y que cuando nosotros erramos y nos equivocamos, tú viniste a salvarnos. Hemos sido doblemente comprados por ti, por creación y por redención. Por esa razón, te ruego, Señor, que nos acompañes y nos dirijas y que tu Espíritu Santo sea el gran maestro en esta tarde. Danos la doble bendición que promete tu Santo Espíritu. Danos el perdón de nuestros pecados. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a entender este maravillosísimo tema, como es el santuario. Bendice los sistemas y a todos los conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, ya estamos listos, ya hemos orado y vuelvo y hago la pregunta. ¿Por qué un santuario? El tema de hoy tiene como fin responder esta pregunta para dar la introducción de lo que va a ser el estudio de todo este mes de octubre. Y justamente el 22 de octubre, que es un día que todo adventista debe recordar y decir, óyeme, es un día importante, va a caer viernes. O sea que vamos a tener estudio el día 23 y vamos a estar hablando justamente de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, no se vaya a perder este tema tan interesante. El primer texto que quiero compartir con ustedes se halla en Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9. Acompáñenme, por favor, para compartir y para poder disfrutar en cuanto a este texto. Y vayan ustedes a la Biblia. Si usted está escuchando a través de Radio La Voz Internacional, que es la radio y no tiene cómo mirar, use su Biblia. Puede ser una Biblia de papel y tinta o puede ser una Biblia electrónica, no hay ningún problema. Dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo primero que yo quiero compartir y que me llama la atención es que Moisés, cuando recibe esta orden en Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9, cuando Moisés recibe esta orden, recibe una orden de ir al monte, acercarse a Dios, y Dios le iba a mostrar un diseño que apuntaría al modelo original que está en el cielo. Y Moisés, con aquellos artesanos que Dios iba a preparar para esta loable labor y poderosa labor, se encargaría de hacer una réplica de ese diseño que Dios le mostraría en el monte y que, vuelvo y repito, está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos solamente poner la mirada a lo que pasó en el tabernáculo en la tierra, en el santuario terrenal, porque es la réplica. Nuestra mirada tiene que estar en el celestial, porque Dios quiere o Dios quiso que esta réplica sirviera como un modelo educativo para el pueblo de Israel. Amén. Muy bien. Quiero compartir esta cita que se halla en el libro El Evangelismo, página 165.
Mire lo importante que es el santuario dentro de nuestra teología. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Óigame, tremenda cita esta escrita por la señora Elena G. de White, pionera dentro del movimiento adventista. Dice ella, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y a mí me llama muchísimo la atención porque sabe una cosa, que tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana como el movimiento protestante, uno de los errores que han cometido, con todo el respeto, porque yo sé que hay muchas personas católicas y protestantes que están siguiendo el programa, uno de los errores grandes que han cometido es haberle quitado la mirada al santuario. Eso es un error muy serio porque toda la obra de Cristo se está realizando allí en el santuario ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que nosotros tengamos la mirada en el santuario. Y por eso esta señora, que fue pionera en la obra del movimiento adventista, dijo, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Ahora bien, para yo poder dar una introducción de lo que es el santuario, la importancia que tiene para nosotros y explicar o dar respuesta a por qué un santuario, lo primero que yo tengo que hacer es hablar en cuanto al pecado y la redención. Estos son puntos que están muy íntimamente ligados al ministerio que se está realizando en el santuario y que se realizó en la réplica que Dios ordenó que Moisés hiciera aquí en la tierra. El pecado y la redención. ¿Ok? Fíjense una cosa, y voy a iniciar con un texto que para todos es claro. Solamente voy a hacer un repaso de este texto. ¿Saben ustedes que la primera noción que Adán y Eva tuvieron, la primera noción que Adán y Eva tuvieron, esperanzadora, que indicaba que había un plan de salvación, fue Génesis 3:15. Este fue el primer mensaje que les hizo brillar los ojos al escuchar que había una segunda oportunidad. Fue lo primero que ellos oyeron. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás, quien utilizó a la serpiente, y le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La mujer representa la iglesia pura y santa. Y cuando dice ti, está hablando de Lucifer, o sea, yo voy a poner guerra entre tú, Satanás, y mi iglesia. Entre tu simiente, o sea, aquellos que siguen tus pasos, mentirosos, asesinos, adúlteros, quebrantadores de la ley, y la simiente de la mujer que representan los hijos de Dios. Esta te herirá en la cabeza. Tú vas a recibir una herida en la cabeza. ¿Ok? Y cuando a una serpiente se le pisa la cabeza, mi hermano, la serpiente muere. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intento, en el momento cuando Cristo pisaría esa cabeza, Cristo sería herido. Y nosotros conocemos la historia que Cristo murió por causa de nuestros pecados y con su muerte le pisó la cabeza a Satanás. Adán y Eva escucharon esas buenas nuevas y sus ojos brillaron porque hasta ese momento ellos estaban condenados a la muerte según Jehová les había dicho. ¿Ok? Eso es importante que lo notemos. Ahora bien, hay un punto que yo quiero dejar claro. Comenzando el programa, comenzando la serie del santuario, es un punto clave. ¿Saben por qué? Porque en este texto Dios está anunciando a través de una promesa que Él separaría al diablo de su iglesia, crearía un abismo entre ellos dos y enemistad.
separaría la simiente o seguidores del diablo de los seguidores de Dios, que representan a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia. Que también enviaría a alguien para enfrentarse al diablo y lo vencería. ¿Ok? Esto es lo que engloba el texto de Génesis 3:15. Por lo tanto, el diablo abrió los ojos bien grandes y dijo, alguien viene y me va a vencer. Él no estaba claro del plan, porque el plan no se ha desarrollado aún. Adán y Eva por lo menos oyen una buena noticia entre tantas malas. Pero hay un punto que yo quiero dejar claro y es el siguiente. La ley de Dios es eterna. Amén. Usted que es católico y que le han enseñado que se ha hecho un cambio a la ley de Dios, porque usted no ve ni el segundo mandamiento que ordena no tener ídolos o imágenes y no rendirle culto, porque eso no es correcto delante de Dios. Y usted que nota que en el catecismo dice que el cuarto mandamiento fue totalmente quitado y ahora aparece un tercer mandamiento que dice santificarás las fiestas. Eso es un cambio a la ley de Dios. Por otro lado, si usted es hermano protestante, evangélico, bautista, metodista, pare de sufrir, tantas denominaciones, más de 33,000. La ley de Dios es eterna, no ha sido abolida. Y yo pongo este punto aquí. Escúchenme bien por qué, mis hermanos, porque esto tiene un sentido. Hoy día, estas denominaciones enseñan que la ley de Dios fue cambiada o que la ley de Dios fue abolida. Y yo hago una pregunta. ¿No era más fácil en vez de Dios presentar un plan de redención donde iba a poner enemistad entre Satanás y la iglesia, donde iba a tener que venir Cristo para herirlo en la cabeza? ¿No era más fácil para Dios simplemente decir, bueno, el problema es que quebrantaron mi ley, y si se quebranta mi ley, la pena es mortal? Voy a hacer algo sencillo, voy a anular la ley y con eso anulo la pena. ¿No era más fácil hacerlo así? Te dirá, claro, hermano Oliver. ¿No era más fácil hacerlo así? Claro que sí. Y se hubiese ahorrado Cristo tener que venir a morir. Claro que sí. Eso es lo que hoy día enseñan tanto católicos como protestantes, indirectamente. Pero Dios no lo solucionó así, mis hermanos. Dios envió a su Hijo para morir por la raza humana. Esa fue la solución. Entonces, es totalmente, ¿cómo lo podría yo decir? Es totalmente contradictorio, anormal, incoherente decir que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y Dios luego de eso anuló su santa ley. Es incoherente, no tiene sentido, porque justamente Cristo vino a morir porque no había forma de anular la ley de Dios y su sentencia. Amén. Y entonces usted lee en el Salmo 111, 7 y 8, un texto que yo cito mucho: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Yo pregunto, ¿con qué escribió Dios su santa ley? Con su dedo. Moisés, lábrate 2 piedras, me las vas a traer, que yo voy a escribir con mi dedo la santa ley. Las rompió. Lábrate 2 piedras como las primeras y me las traes, porque yo mismo escribiré la santa ley. Amén. Y luego dice el verso 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Aquí está el motivo por el cual Dios necesita presentar un santuario y un plan de redención, porque su ley no es negociable, no se puede cambiar, no se puede modificar, representa su carácter, es eterna como Él, y por lo tanto, como Dios no podía cambiar su ley, ni poner el domingo por el sábado, ni quitar el segundo mandamiento de la idolatría, ni eliminar los 10 mandamientos, como Dios no lo podía hacer, porque su ley es eterna, representa su carácter, entonces Dios dijo, yo tengo que presentar un plan de salvación donde el ser humano
pueda obtener la redención en Cristo Jesús. Hago una pregunta a la gente que nos está siguiendo en el chat. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos captando la idea? Esto es importantísimo que usted lo entienda, porque es ilógico. Hoy día nuestros hermanos protestantes dicen, no, después que Cristo murió, ¿qué sentido tiene? No hubiese muerto. Simplemente en el Edén se le pregunta, señor Adán y señora Eva, ¿qué mandamientos quebrantó usted? Quebranté esto. Vamos a eliminarlos y los salvamos así facilito. Vamos a eliminarlos y no hace falta mayor sacrificio. Pero Dios dijo, no puedo eliminarlos, no puedo. Como no puedo eliminarlos, entonces yo tengo que poner en acción un plan de salvación. Y por eso usted lee acá en el Salmo 111, 7 y 8, que la ley de Dios, escrita con su mano, sus mandamientos son eternos y perdurarán para siempre. Por eso, ahora usted entiende el contexto que aparece Cristo. Y Cristo dice, mire. No piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Hubiese sido más fácil eliminar la ley que apuntaba con el dedo el pecado de Adán y Eva. Hubiese sido más sencillo, mis hermanos. Mire, no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. No, están equivocados. Yo no vine a eso. No he venido para abrogar. Al contrario, yo he venido a cumplir conforme a la voluntad de mi Padre. Amén. A vivir una vida consagrada, a demostrar que sí se puede. Y dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, no es la J, es la iota, que es la letra más pequeña, ni una tilde, que es el cuernito que se usa en el alfabeto griego, que es el uso, uno de los puntos gramaticales que más se usa, pero es el más pequeño, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En pocas palabras, hubiese sido más fácil para mí, dice Cristo, abolir la ley, y con eso yo lograría, un cambio violento en el universo que traería un caos terrible en el universo, pero por lo menos no habría quien culpara a Adán y Eva. Pero no, esa no era la solución de mi Padre. La solución de mi Padre era un plan de redención, y como la ley no puede ser cambiada, yo he venido a resolver este asunto. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros? En la introducción que estoy haciendo al tema, ¿estamos claros? Que Dios, cuando presenta el santuario, es porque no es negociable renunciar a su carácter ni a su santa ley que rige el universo. No es negociable. Y vuelvo y te repito, porque aquí está la meditación, mis hermanos Javier, Marina, hermanos que están en sintonía, aquí está el punto a meditar. Hermano protestante, si era más fácil eliminar la ley y Dios no lo quiso hacer porque eso sería en contra de su carácter, y entonces envió a Cristo, ¿qué sentido tiene que después que Cristo paga, resuelve el problema, ahora sí venga a anular la ley? No tiene ningún sentido. Yo le voy a poner un ejemplo práctico. Escucha el ejemplo práctico que le voy a poner. Y voy a pasarme al siguiente punto porque quiero avanzar. Voy a poner un ejemplo práctico. Es más, me voy a pasar a la cámara principal para que ustedes estén concentrados acá. Vamos a suponer que yo soy presidente de esta nación, de donde yo estoy viviendo actualmente. Estoy poniendo un ejemplo. Yo soy el presidente. Yo tengo poder sobre todas las leyes que se rigen en el país. Y me llaman por teléfono y me dicen, señor Oliver, su hija pasó un semáforo en rojo, que Dios nunca lo quiera, y golpeó a un individuo que iba en una moto y ese individuo ha fallecido. Por lo tanto, aunque estés presidente y aunque ella es su hija, ella tiene que ser detenida. Y entonces yo le digo a la gente, ajá, ¿y qué opciones tengo?
y me dicen, bueno, usted tiene dos opciones. Ajá, ¿cuáles son? Ok, la primera opción es que a su hija la van a sentenciar a cadena perpetua y usted puede tomar su lugar porque alguien tiene que pagar esa pena. Ok, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, la otra opción es que usted use sus poderes como presidente y anule la ley que diga que al pasar un semáforo en rojo se corrompe la ley, se quebranta la ley y si hay un accidente la persona tiene que ir detenida. Pero eso puede traer un caos a la nación. Yo digo, bueno, yo acepto la primera oferta. Denme a mí la cadena perpetua. Yo estoy dispuesto a pagar por ella. Y bueno, resuelto el problema, yo voy a la cárcel y yo soy el que paso allí en cadena perpetua. Pero luego de pagar mi pena, póngase que yo estoy 70 años, 40, 50 años preso, viene un juez y me libera, el juez me libera y el pueblo me reelige como presidente. Después que yo pagué la pena perpetua. Me liberaron porque ha ocurrido. Y entonces yo vuelvo a quedar como presidente porque me reeligen como presidente. Y ahora yo como presidente tomo la resolución de eliminar o cambiar la ley que me llevó a mí a tener que pagar esa deuda. Y yo digo, mira, de aquí en adelante el que pase un semáforo en rojo y golpea a alguien no debe ir preso. ¿Qué diría usted en cuanto a eso? ¿Qué diría usted en cuanto a eso? ¿Tiene algún sentido, mis hermanos, ustedes que están en sintonía, por amor al Señor? ¿Tiene algún sentido? Si ya yo pagué, ya la culpa fue del semáforo. No, la culpa fue un error cometido y ya yo pagué. ¿Qué sentido tiene que luego que yo hago el pago, entonces ofrezco? ¿Qué sentido tiene que Jesús, que Dios no cambie su santa ley, porque es eterna, Salmo 111, 7 y 8, no la cambia, envía a Cristo a pagarla? ¿Y qué sentido tiene que usted como protestante y usted como católico diga que esa muerte cambió la ley? Por amor a Dios, ¿qué sentido tiene? Ningún sentido. Voy a continuar. Llegando a este punto, hay algo que quiero mostrarles que quizá usted no se ha dado cuenta. Y les voy a dar una sorpresa en este pedacito del tema. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que han habido también en el movimiento protestante es el hecho que ellos dicen y enseñan que la ley de Dios es de Moisés en adelante, del Sinaí en adelante? Usted dirá, hermano, pero el tema es de la ley o del santuario. No estoy hablando del santuario, pero tengo que hacer énfasis en algunas cosas importantes. No, del Sinaí en adelante es la santa ley de Dios. Así dicen. En Génesis 2, Dios le dio un mandato a Adán y Eva y les dijo, mira, del fruto que está en medio del huerto no van a comer, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Yo quiero decirle que hasta cierto momento la ley de Dios no había sido especificada con todos sus detalles, y estoy hablando de los 10 mandamientos. Escúchenme porque esto es increíble. Los seres del universo guardaban los 10 mandamientos sin conocerlos con sus especificaciones, sin haberlos oído, cada uno según sus puntos. Ellos los guardaban y había total armonía en el cielo, como originalmente la hubo en la tierra en el caso de Adán y Eva, que Dios no les explicó, miren, este árbol hay 10 mandamientos, no lo van a quebrantar. ¿Y cuáles son, Señor? Son estos 10. No, Dios les dio un mandamiento
Y en ese solo mandamiento estaba la ley de Dios reflejada, el carácter de amor de Dios reflejado en todo su esplendor, en todo su poder. ¿Cómo va a ser, hermano Oliver? Sí, es más, los 10 mandamientos como los conocemos fueron presentados después del pecado, no porque no existiesen antes, porque hemos visto que son eternos, sino que Dios ahora los presentó en su total claridad para hacer claro a los seres que habían caído qué es lo bueno y qué es lo malo. Voy a citar a la sierva del Señor, Elena G. de White, con esta cita de Signs of the Times, 15 de abril de 1875. Mire esta poderosa cita. Esos principios, los 10 mandamientos, fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Óyeme, tremendo la profundidad de pensamiento de esta señora. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Amén. Y ella tiene total razón, porque si usted me dice, hermano Oliver, hasta el momento de la caída, ¿hay algún texto de la Biblia que enseñe que hay 10 mandamientos? No lo hay. El único texto que directamente nos habla de una ley eterna, del carácter de Dios, de un mandato, es este que está aquí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Usted ve por algún lado ahí, acuérdate del sábado para santificarlo? No. ¿Usted por algún lado ve allí, no tendrás imágenes? No. ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? Por ningún lado lo veo. ¿Usted ve por algún lado, honra a tu padre y a tu madre? No. Pero ahí estaba todo, mis hermanos. Ahí está el carácter de Dios reflejado en el amor, porque Adán y Eva, por amor, tenían que guardar este mandamiento y vivir por amor en obediencia a Dios. Y entonces, muy sabiamente, Elena G. de White dice, estos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída. Y enunciados, ¿por qué? Para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario. ¿Por qué causa? De que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Y yo puedo hacerle un repaso rápido, clarito, porque la gente me dice, no, el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron sexo. ¿Cómo? Cuidado con eso. Mentira. Eso es totalmente mentira. El sexo es lícito en el matrimonio. Cuando Satanás se acercó a Eva y le dijo, no moriréis, dice la escritura que Eva miró el fruto codiciable, 10º mandamiento. Codiciar lo que no es tuyo. Aparte de eso, cuando lo toma y lo va a morder y lo muerde, Eva está llamando a Dios mentiroso porque está creyendo en Lucifer, y Lucifer dijo, Dios te dijo que vas a morir, te mintió. Aparte de eso, el fruto ocasionaba la muerte, más que todo la transgresión ocasionaba la muerte. Y Eva lo sabía, al comer algo que le ocasionaba la muerte, quebrantaba el mandamiento, no cometerás homicidio. No solo eso, aparte, estaba robando lo que no era de ella, porque el fruto era de Dios y cuando usted se lleva algo sin permiso, se lo robó. En la escritura, adulterio es ser infiel. Y Eva fue infiel a Adán y además le provocó la muerte al darle de comer del fruto, y también fue infiel a Dios, creyendo en el mensaje de Lucifer. ¿Quién era el papá y la mamá de Eva? Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová te da en la tierra se extiendan, y justamente se recortaron por deshonrar a Dios. Satanás le dijo, si tú comes del fruto, serás como Dios. Tendrás prerrogativas divinas, como por ejemplo que a Dios se le adora por ser el creador. Amén. Así que Eva quiso usurpar ese beneficio que Dios tiene porque es único.
No solamente eso, tomó el nombre de Dios en vano porque Eva es cristiana y quebrantó la ley descaradamente delante de todos los ángeles y del universo. Además de eso, al ella querer ser igual a Dios, se está erigiendo como un ídolo. Y al querer ser igual a Dios, está quebrantando el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunto a nuestra audiencia: ¿quebrantó o no quebrantó los 10 mandamientos? Ahí está. Clarito, mis hermanos. Clarito. Clarito los quebrantó. Ahora bien, entendiendo esta base que hemos presentado, quiero enfatizar ahora el primer sacrificio. Es un punto clave. Porque hasta ahora no hay un santuario terrenal como réplica. Apenas va a comenzar a desarrollarse el plan de Dios, el plan de emergencia, el plan de salvación, apenas va a comenzar a desarrollarse. Y voy a responder un mensaje que leí de refilón. Refilón en Venezuela es así como que pasó rozando, donde decía: lamentablemente los adventistas basan sus mensajes en los escritos de Elena G. de White. No, señor. Yo primero presenté este texto bíblico. Que usted va a ver a continuación, donde no están los 10 mandamientos, pero directamente delineados, pero sí en principio. Y luego hice la referencia de que ella justamente apunta al hecho de que no habían 10 mandamientos explícitamente claros, formulados después de la caída. Yo les hago una pregunta a los que están en sintonía. ¿Estamos inventando la Biblia? ¿Estamos siguiendo falsos profetas? ¿Estoy diciendo que hagan algo en contra de las Sagradas Escrituras? En ningún momento. Ahora bien, si el problema es que le causa ruido que el estudio pone en evidencia sus enseñanzas o sus creencias que no son o no están en armonía con la Biblia, yo lo siento mucho. No es culpa ni mía, ni de la audiencia, ni del Elena G. de White tampoco. No. Así que lo siento mucho y con mucho cariño se lo digo. El primer sacrificio, aquí todo se aclara, hermano. Aquí todo se aclara. El primer sacrificio. Quiero que vayan conmigo a Génesis 3:21. Este tuvo que haber sido un momento muy duro en la historia de la redención. Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto, ¿túnicas es singular o plural? Según el castellano es plural y en el hebreo también está dentro de un contexto plural. Túnicas. Para hacer túnicas no puede morir un solo corderito, tienen que morir unas cuantas, por lo menos 2 ovejas para hacer una buena túnica. Porque cuando Adán y Eva pecan, el vestido de luz que ellos tienen, que representan la gloria de Dios y la santidad de Dios, se va y ellos se sienten desnudos, se ponen hojas de higuera, unos delantales, y entonces Dios les presenta allí el plan de redención y le dice: mira, hay un plan que hemos preparado, pero para ese plan ustedes deben tomar un cordero cada uno y sacrificarlo por el pecado cometido. Pero Señor, ¿qué culpa tiene el cordero? Ninguna. Pero la palabra que yo les di dice: el día que pecares, morirás. Entonces, hoy tiene que haber sangre y ese cordero va a representar a mi Hijo Jesús, quien es el Creador, quien va a venir a pagar por ustedes. Y Satanás estaba allí y dijo: ajá, ese es el que me va a venir a pisar la cabeza. Y lo va a hacer porque ese tiene poder. Amén. Entonces usted tiene que tomar un corderito y sacrificarlo. Ahora yo quiero que usted mire el ambiente del Edén. No ha habido ninguna muerte. El mismo Lucifer dudaba de esa posibilidad, de que Dios fuese capaz de permitir la muerte de alguna de sus criaturas. Él mismo estaba en expectativa y Dios le da un cuchillo a Adán y le dice: Adán, tú eres el primero, toma un cordero,
macho, gordo, primogénito, lo vas a tomar por el cuello, vas a confesar tu pecado y lo vas a degollar en mi presencia. Señor, pero yo nunca he hecho eso en mi vida, nunca he matado un animal. Nadie lo ha hecho, tú vas a ser el primero. Pero esa es la condición. O lo haces o simplemente tendrás que pagar tú. Porque eso lo que va a apuntar es a que tú crees en Cristo, en mi Hijo. Pero tu Hijo no ha venido exactamente. Ahí tú estás manifestando que tú crees que Él va a venir. Y Eva tiene que hacer lo mismo, también lo debe hacer. Terrible, mis hermanos. Adán toma al pobre animal indefenso. Porque un cordero es indefenso, se deja agarrar, tú lo puedes manipular. Le levanta el cuello y le corta el cuello. Y el cordero se desangra delante de él y da su último respiro. ¡Qué momento tan duro para él! Saber que su pecado había quitado la vida de ese pobre animalito indefenso y que quitaría la vida de nuestro Señor Jesucristo. Duro momento. Y fíjense ahora, ¿cómo voy a hacer el comentario citando The Spirit of Prophecy, la página 261 y 262, donde ella dice: entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. Y mira el fin, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera. Mire esto, porque esto es para meditar. Con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera. ¿Y qué fue lo que Eva no creyó? Que lo hemos estudiado todos estos días atrás. Que la paga de la desobediencia es la muerte, mis hermanos. El mismo Satanás no creía de esa posibilidad. Y cuando Adán mató al cordero y cuando Eva mató al cordero, ellos entendieron que la situación era muy seria y que la muerte era algo real, mis hermanos, lamentablemente. Y entonces se instituyó un sistema de sacrificio. Al principio no tenía un orden, no tenía un sacerdote, no estaba claro el orden, se estaba apenas iniciando, como ella lo está explicando acá. Y en Génesis 4:4 usted consigue que hay cierto orden, se establece un sistema. ¿Por qué sabemos que se establece un sistema? Bueno, porque aparece Abel y trae también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí está. ¿Quién le dijo a Abel que eran primogénitos? Porque Cristo sería el principal. Esa es la palabra primogénito que se usa en el Nuevo Testamento. Principal. De los más gordos, ¿sabe por qué? Porque separaban la grasa del animal, la separaban porque representaba el pecado y representaba que Cristo no tendría pecado. No podía tener tacha, no podía tener una patica quebrada, no podía tener mancha, porque Dios no enviaría lo que sobraba, se enviaría a sí mismo. Y dice la Escritura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero aparece Caín con un poco de tomates, pepinos y lechuga. Y Dios le dijo: no, Caín, así no me agrada. Y tiene derecho a decírselo porque Dios les dio una orden. Tiene que haber un sacrificio. ¿Estamos claros, hermanos, que tuvo que haber sido duro los primeros sacrificios y que Dios colocó un plan? Si pecaba el ser humano, no era que iban a estar sacrificando todos los días. No. Si pecaba el ser humano, tenía que llevar un sacrificio a la presencia de Dios. Aquí dice ella en The Sign of the Times, 15 de julio, mire el comentario: el sistema de sacrificio fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. O sea que el sistema de sacrificios, mis hermanos, era un modelo educativo de la salvación. Dios estaba enseñando al hombre cómo sería el sistema
que le traería a él la salvación, en qué debía creer, no eran los sacrificios en sí lo que salvaba al hombre, era una forma de tipificar qué es lo que Cristo haría, quien es el verdadero Salvador, que vendría a la tierra como cordero, inmolado, sin pecado, perfecto, el mismo Creador a morir por el ser humano. Y el sistema educativo que Dios instaló inicialmente fue un sistema de sacrificios. Ahora les hago la pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Hago la pregunta aquí a mi gente. ¿Estamos claritos? ¿Vamos bien? Porque voy a hacer la segunda pausa del programa y la última. Al regresar nosotros vamos a venir con todo para avanzar en el tema y poder terminar la presentación. Recuerde que esta presentación está en patreon.com/Corona Studio. Usted la puede descargar de antemano en PDF para estudiarla usted y su familia, uniéndose al equipo de Corona Studio Team. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad que sí? Bueno, lo que viene es candela. No se lo vaya a perder porque el tema va a estar muy, pero muy interesante y va a ser de gran bendición espiritual para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía. Vamos a ir a un tema musical. Un gran abrazo para todos y regresamos en cuestión de 3 minutos. Nadie se mueva. Esto es En Línea. Estamos en vivo. Este es el testimonio de Juan el Bautista, quien recibió a levitas y sacerdotes. Querían saber quién era él, confesó y no negó. Yo no soy el Cristo, eres tú Elías, eres tú el profeta. Pero él respondió que no. Preguntaron a Juan, dinos tú quién eres, respóndenos qué dices de ti mismo. Les digo, soy la voz que clama, enderezad el camino del Señor. Y al siguiente día vino Jesús a él y al verle proclamó: He aquí el Cordero de Dios, este es quien quita el pecado. Aquí está quien fue antes que yo. He aquí el Cordero. He aquí el Cordero de Dios. Este es quien quita el pecado. Aquí está quien fue antes que yo. He aquí el Cordero de Dios. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios. Este es quien quita el pecado. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror
o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero, ¿estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo? Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color, imágenes, animaciones 3D, documentales y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Entra y hazte socio hoy mismo visitando www.patreon.com/Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une. El aire puro. El sol. La abstinencia. El descanso. El ejercicio. Un régimen alimentario conveniente. El agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Corona Studio presenta Vida y salud con Mari. Cada miércoles a las 16 horas de Venezuela te invitamos a compartir con nosotros Consejos, recetas, estudios bíblicos y mucho más en Vida y Salud con Mari. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Corona Studio presenta. ¿Por qué un santuario? En línea con Oliver Coronado. Este sábado 9 de octubre de 2021, a las 16 horas de Venezuela. Comparte y estudia con nosotros. Así es, mis hermanos, aquí estamos ya de vuelta, saludando a toda la audiencia, agradeciendo por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes en este su programa en línea, con este su servidor Oliver Coronado. Bienvenidos, para nosotros un honor y un placer. Feliz sábado. Estamos ya entrando a la segunda hora de nuestro programa y a la segunda parte del tema de hoy, porque un santuario, y queremos saludar a todos nuestros oyentes, agradeciendo por dedicar parte de este sábado para estudiar con nosotros y compartir la palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra de vida y sobre todo la verdad presente, porque siempre que hablamos del santuario estamos hablando de la verdad presente, estamos hablando de temas que Dios quiere que nosotros prediquemos, que Dios quiere que llevemos al mundo, que Dios quiere que el mundo conozca y que sobre todo su iglesia entienda y se prepare, porque su venida está muy cerca. Así que a todos una feliz tarde y una cordial bienvenida. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por estar en sintonía. Aprovecho y saludo a todos los que están en el chat nuevamente. Gracias por seguir nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Bien, yo creo que hasta acá vamos muy bien en el tema, ¿ok? Vamos muy bien en el tema. Saludos a José Manuel desde Tabasco, México. Un abrazo grande, igual para Marcial Martínez en Veracruz. Gracias por estar en sintonía. Hasta aquí yo creo que vamos muy bien en el tema, ¿verdad? Estamos explicando por qué un santuario. Y si usted mira el resumen de lo que hemos realizado hasta ahora, estamos estudiando que luego que Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan y Dios activó ese plan porque no estaba dentro de sus planes eliminar la santa ley. Y aunque la ley no había sido presentada en toda su fuerza, no había sido presentada. Un abrazo para Yolimar también en sintonía, Juan Isea, que son parte de nuestro equipo también. Dios les bendiga en gran manera.
Y estamos transmitiendo por Radio La Voz Internacional también. Un abrazo grande a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Radio La Voz Internacional. En nombre de todo nuestro equipo, Mari Carmen en la parte técnica de secretaría, Juan Eduardo y Sea en la dirección de Radio La Voz Internacional. Entonces, Dios no tenía como plan eliminar su ley, porque su ley es eterna y eso sería una tragedia universal. Y vimos que sería ilógico que luego de que Dios pagara, sí eliminara su ley. Así que pierde total viabilidad el hecho de que Dios, luego de pagar el precio por la salvación, ahora sí venga a cambiar la ley. Lo hubiese hecho desde el principio. Y hemos notado que luego del pecado, ¿ok?, Dios comenzó a presentar poco a poco el plan de salvación. Y comenzó de una manera muy sencilla, muy simple, con sacrificios muy sencillos, con ceremonias muy sencillas, que tenían como fin educar al ser humano en relación a la obra que Cristo vendría a hacer para salvar a la raza humana. Los sacrificios, las ceremonias, como tal no salvaban, pero sí educaban para entender el plan de redención y que las personas cada día se pusieran en las manos del Señor. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Ok, entonces vamos a entrar de una vez a la segunda parte del tema. Continuamos. El Cordero Inmolado. Muy bien. Noten lo que dice Apocalipsis 13:8. De una manera increíble, ahora Dios presenta en este texto que no fue el pecado de Adán y Eva una sorpresa que lo agarrara no preparado, que lo tomara desprevenido. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron a la bestia. Esta bestia que se levantó desde el año 538 a 1798 y que la Biblia profetiza que nuevamente va a resurgir de las cenizas para asumir el poder y que a su vez representa la unión de la iglesia y el Estado. Y la adoraron a esa bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Saben qué es interesante? Dios tenía un plan ya preparado en caso de que alguna de sus criaturas cometieran pecado o cometiera pecado. No fue una sorpresa, no lo tomó desprevenido. Dios tenía un maravilloso plan y el plan era darse a sí mismo para la salvación de sus criaturas. En caso de que alguna de ellas cometiera pecado, Dios demostraría que la solución no está en eliminar la ley, la solución es perdonar, pero Él asumiría la responsabilidad como padre. Por eso yo puse el ejemplo que puse, y usted lo puede mirar en la parte anterior del programa. Él asumiría la responsabilidad como padre y pagaría. Y por eso la Escritura refiere que el plan original estaba desde el principio del mundo. Voy a citar otro texto que nos puede ayudar a entenderlo. Y está en Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, ¿ok? Y ahora miren esta maravilla, sino con la sangre preciosa de Cristo, amén, gloria a Dios, como de un cordero sin mancha. Aquí está la parte educativa de los sacrificios y del santuario, y sin contaminación. Y mire el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No cabe la menor duda, mis hermanos, Dios en su gran misericordia, en su amor tan maravilloso por la raza humana, por sus seres creados, Dios tenía un plan con el cual Él, en caso de que alguna de sus criaturas cayera en pecado o quebrantara su santa ley, Dios mismo se daría a sí mismo, y esto lo manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Y desde el principio se manifestó a través de sacrificios, a través de los cultos y ceremonias que hacían, pensando en ese cordero sin mancha y sin contaminación que vendría a pagar y apuntando a él. Ahora bien, mira este punto que me llama la atención. ¿Qué ocurrió luego que Adán y Eva cometieron pecado? Que Dios les dijo, tienen que matar un cordero cada uno, porque el Cordero de Dios vendrá a pagar por cada uno de sus pecados. Con esa piel yo los voy a vestir. Pero ¿qué ocurrió con el lugar o con el hogar que Dios les había preparado a ellos? El Edén, donde estaba el árbol de la vida, donde estaba el río de la vida, donde Dios iba con ellos y estaba con ellos en ese lugar especial que había sobre la tierra, un pedacito del Edén que Dios había cortado desde el cielo. ¿Qué ocurrió con ese lugar? En Génesis capítulo 3, verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero no fue que solo lo sacó a labrar la tierra y que él podía volver, o Eva podrían volver. Dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que inmediatamente, como resultado del pecado de Adán y Eva, primero Dios, quiero que note, primero Dios presenta el plan de redención, les hace pieles de cordero para vestirlos, ellos hacen el sacrificio, se consuma el pacto, prácticamente el Cordero de Dios es inmolado en ese momento porque Cristo fue sacrificado prácticamente. El hecho que se cumplió 4000 años después simplemente fue justamente eso, el cumplimiento del pacto que se había realizado. Entonces, posterior a eso, Dios le dice al hombre, mira, tú no puedes estar aquí. Lo echa fuera del Edén, algo muy serio, porque ahí era donde Dios se encontraba con el hombre. Yo quiero que noten esto porque es un punto importante. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, usted que está en sintonía, Dios quiere vivir con nosotros, Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios no quiere estar alejado de sus hijos. Pero lamentablemente por el pecado del hombre, el hombre es echado del Edén, hay querubines que están guardando el Edén y hay una espada encendida que se revuelve por todos los caminos para guardar justamente el acceso al árbol de la vida. Y lógicamente el hombre ya no puede estar en la misma presencia divina, no puede estar en la misma presencia divina, no puede mirar a Dios directamente por el pecado y se rompe esa afinidad y Dios quiere estar con el hombre. Hay una situación muy seria allí. De hecho, el hombre quiere estar con Dios, Adán y Eva, y Dios quiere estar con sus seres creados. Quiero compartir este comentario en la historia de los patriarcas y profetas, página 46. Mire lo que dice esta señora. El huerto de Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Qué lindo, ¿no? Lamentablemente el hombre fue expulsado, pero Dios no se llevó el huerto estaba ahí. Como una prueba tremenda de la existencia divina y de la misericordia de Dios. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Habían ángeles, querubines que cubrían la entrada y por mucho tiempo ellos podían contemplar y recordar, oye, ¿te acuerdas cuando nosotros andábamos por esos senderos tan hermosos y estábamos en la misma presencia de Dios? Yo imagino a Dios adentro diciendo, yo recordaba cuando Adán caminaba por aquí conmigo y cuando se regocijaban en mi presencia. Una situación bien difícil, un recordatorio claro de que todo había sido muy real. Pero miren esta cita que también quiero compartir. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Saben que yo he estado investigando, busqué en el comentario bíblico adventista, he buscado algunas referencias. De hecho, en patreon.com/coronaestudio hemos compartido Esword, que es una tremenda herramienta para estudiar
hemos dado allí claras explicaciones de cómo instalarlo y usar nuestra librería. Investigando sobre esto, esa espada que se movía era la propia Shekinah divina, la misma que hacía su aparición en el santuario terrenal en medio de los dos querubines cubridores. Amén. La presencia de Dios era esa luz refulgente que andaba por los caminos. Y por eso Adán y Eva y los primeros seres humanos que adoraban a Dios se acercaban a las puertas del paraíso. Y dice, allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia, aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Noten siempre la conexión que hay, ¿no? De recordar qué fue lo que causó la desgracia. Quiero decirles que cuando meditaba en esto, lo primero que entendí, porque aquí nosotros no podemos estudiar el tema del santuario de una manera teológica rígida. Hay que mirarlo y llevarlo a la práctica. Lo primero que yo entendí, mis hermanos, al contemplar esta escena, fue que la ruptura que hubo en la relación directa entre Dios y el hombre, a ninguno de los dos les cayó bien. Dios añoraba esa relación. Dios añoraba estar con sus hijos. ¿Y quién no, mis hermanos? ¿Y quién no? Adán y Eva añoraban estar con su padre. Los que tenían esa firmeza y que tenían ese carácter especial en la descendencia de Adán y Eva como seguidores de Cristo, añoraban esa presencia que no habían podido nunca disfrutar. Y yo te digo algo, hoy día más que nunca, nadie ha podido disfrutar de esa presencia directa, personal, física, pero Dios promete renovar esto cuando venga por segunda vez. Amén. Por eso iban allí, por eso se encontraban allí con Dios, porque es necesario, mis hermanos. El santuario no es un lugar que lo tenemos que ver solo teológicamente. El santuario representa la necesidad que Dios tiene de estar con sus amados hijos y la necesidad de que sus hijos amados tienen de estar con su amante creador. Eso representa el santuario. No solamente cortinas, no solamente sillas, no solamente mesas, no solamente vasos, no solamente objetos labrados, símbolos. No, representa la necesidad de Dios por estar con sus criaturas y la necesidad de sus criaturas de estar con su Dios. Pero les tengo una mala noticia. Hasta aquí, bueno, hemos tenido unas cuantas malas noticias, como fue el pecado de Adán y Eva, como fue la expulsión del Edén, el momento que ellos tuvieron que agarrar el cuchillo, matar al cordero, que la sangre cayó sobre Adán, ver al animalito morir, inocente, ver la naturaleza comenzar a enfermarse, y hoy día vemos los resultados del pecado. La expulsión del hogar maravilloso que Dios había preparado. Momentos difíciles, pero la cosa empeoraría cada vez más. Cada vez más. Y entonces ahora Satanás dice, yo voy a corromper este sistema educativo. Yo voy a corromper este sistema de comunicación y comunión que tiene Dios con ellos. Logré sacarlos de su hogar tan anhelado, logré que ellos pecaran, logré sentenciarlos a muerte, logré que el mundo cayera en un desastre, logré separarlos de su Padre Celestial y el Padre separarlo de sus hijos. Ahora voy por el segundo camino, que es corromper el método que Dios ha dejado. Tremendo esto. Y mira lo que dice la Escritura en Levítico 18:21. Moisés, que tiene como función su trabajo restaurar el hecho de que Satanás había dañado
el sistema educativo y de comunión que había dejado a Adán y Eva y a sus hijos, escribe lo siguiente: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, había llegado el punto que los sacrificios que Dios había dejado, que apuntaban a Jesús, que apuntaban a la obra de redención, que recordaban al hombre que la paga del pecado es la muerte, que acercaban al hombre a Dios para pedir perdón, para solicitar perdón por sus pecados y para tener comunión pese a las dificultades. Se corrompió el sistema y estaban sacrificando, estaban haciendo de las ceremonias, de los ritos, algo horrendo, sin pie ni cabeza, donde inclusive a los niños, a los hijos, a los niños, bebés, infantes, en un culto terrible y horrendo, los llevaban para ser sacrificados y ofrecerlos en vida al fuego de Moloc. Y Dios les dice: cuidado, el diablo se ha metido entre vosotros y está dañando el sistema que yo les he ofrecido. La Biblia tiene otras referencias. Mire lo que dice Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal. Recuerda que el primer grupo iba ahí a las puertas del Edén. ¿Sabía usted que el Edén fue retirado de la tierra como un acto de misericordia divino antes del diluvio? Hasta ese momento, Dios lo había dejado como testigo del plan original y del pecado de Adán y Eva. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, dice él. Mire clarito cómo les habla, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. No, el plan de sacrificios, el plan de ceremonia, el plan de reunirse allí y sacrificar un corderito era para recordar que la paga del pecado es la muerte. Yo no quiero que olvide, porque esa es la primera enseñanza. Hermano, la paga del pecado es la muerte. Y Satanás ha ido duro contra eso. La paga del pecado es la muerte en primer lugar. En segundo lugar, Cristo vino a pagar para nosotros, para salvarnos, porque Dios quiere tener comunión directa con el ser humano. Los sacrificios como tal no salvan a nadie ni salvaban a nadie. Era un plan educativo y de comunión. Y viene Satanás y comienza a decirle a la gente: no, pero sacrifiquen seres humanos, sacrifiquen niños, derramen sangre de seres humanos, échenlos al fuego. Y Jehová dice: yo no los mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen semejante abominación para hacer pecar a Judá. Y ahora comparto esta cita de Historia de Patriarcas y Profetas porque quiero, si usted nota, hago la presentación y luego presento un comentario muy válido, muy relevante. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Qué triste. A través de su larga relación con los idólatras, recuerde que iban a haber dos simientes, por eso comencé de allí. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. ¿Le suena eso a lo que está pasando hoy día con el evangelio? Que el mundo cristiano ya no mira el santuario, se ha mezclado tanto con el mundo que el culto que se le rinde a Dios pareciera un culto más secular y pagano que un culto cristiano. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial. Entonces, como resultado, mire, porque esto es uno de los puntos que quiero aclarar. ¿Por qué un santuario? Como resultado, Dios dice: yo necesito poner orden, porque mi plan original que yo di a Adán y Eva lo han turbado de una manera terrible. Entonces yo voy a usar a mi siervo Moisés para que él vuelva a poner todas las cosas en su debido orden y para que haga una estructura mucho mejor todavía.
Ezequiel 16:20. Además de esto, mire lo grave del asunto. Tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Mire, yo quiero que noten el dolor con que habla Dios. Hermano, ¿sabe por qué estas hijos y estos hijos nacieron? Déjenme explicárselo. ¿Usted sabe por qué estos hijos y estas hijas nacieron? Por el cordero inmolado en el principio de la creación y en la fundación del mundo. Amén. Si no hubiese sido por ese sacrificio, si no hubiese sido por ese pacto que Dios a través de Cristo hizo con Adán y Eva, ni hijos, ni hijas, ni nosotros, ni nadie hubiese nacido y Adán hubiese sido totalmente destruido. Pero mire lo que hace el hombre y mire con el dolor, porque no está hablando el profeta Ezequiel, está hablando Dios a través del profeta Ezequiel. Amén. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, les dice, para que degollases también a mis hijos. Mire el dolor con que Jehová habla. Y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Yo no te pedí esto, dice el Señor. Terrible, mis hermanos. Un ataque frontal, siempre lo ha habido al santuario, siempre lo habrá, siempre ha habido un ataque al plan de Dios, siempre, porque el diablo quiere corromper el modelo educativo que Dios ha dejado y quiere corromper la comunión que el pueblo de Dios debe tener con su Dios. Eso es el santuario. Y yo les hago una pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí vamos entendiendo el estudio? ¿Estamos captando por qué un santuario? Porque ya estoy entrando a prácticamente la recta final del tema de hoy. ¿Estamos quedando claros? Ahora bien, lógicamente, ya les he presentado uno de los motivos por los cuales Dios dice, hasta aquí yo he manejado el tema, o podemos decir así, Dios dice, hasta aquí yo he manejado este sistema de sacrificios de una manera muy sencilla, sin mucho protocolo, pero el resultado es que mi pueblo se mezcló con los que siguen a Satanás, corrompieron el sistema. Y aparte de eso, tenemos otro problema más. Y aquí se los voy a poner en pantalla. Que el pueblo se ha multiplicado en gran manera y tiene que haber un orden. Porque si no hay un orden, la situación se puede salir de las manos nuevamente. Y más en manos de Moisés. Yo quiero que noten eso, que es importante. Y entonces quiero que miren esta cita que está en 1 Corintios 14, versos 33 y 40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, yo quiero que usted ahora imagine que Moisés logra sacar por lo mínimo unos 2 millones de judíos de Egipto, que tienen 400 años viendo cultos paganos, relacionándose con paganos, esclavizados por los paganos, y ya han perdido buena parte de su conocimiento, están extraviados en la fe, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Moisés se encarga de sacarlos, hay corrupción, y entonces Dios dice, son muchos y yo tengo que poner orden. Es necesario un sistema que sea mucho más ordenado. Éxodo 20, verso 22, le dice Dios a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, no van a hacer eso. ¿Saben? Esto es una referencia importante, porque Dios está tratando de romper 400 años de esclavitud que la llevaban en la mente todavía. Ellos todavía en la mente estaban esclavizados.
Para ellos, Dios tenía que ser un ídolo, tenía que ser una imagen. ¿Le suena eso hoy día? Hoy día pareciera que muchos, si no ven una imagen, un ídolo, no pueden adorar. Entonces Dios aparece en el cielo, no ven nada, pero escuchan su voz, y Dios les hace una advertencia y una aclaración a Moisés. Dile al pueblo lo siguiente: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Quítense el disco duro, quítense la memoria, quítense la conexión que tienen con Egipto. Yo he hablado desde el cielo con vosotros y no visteis nada. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Yo tengo un sistema mejor, un sistema educativo y que va a proveer comunión. No sé si están captando la idea. No quiero imágenes, no quiero ídolos, no. Tengo un sistema mejor. Y aquí vamos a explicar por qué un santuario con más fuerza todavía, porque ya hemos visto que Dios necesita organizar bien al pueblo y tener un líder que organice, porque el pueblo ha entrado en una corrupción tremenda por estar detrás de dioses, de ídolos. Llegaron a matar a sus hijos, es un desastre. Y entonces Dios dice: yo no tengo figura, no estén adorando cosas de plata o de oro, quítense esa versión de Egipto. Y entonces Dios dice: yo tengo un plan mejor, educativo y de comunión, al mismo tiempo reflexivo. Tremendo esto, porque ellos iban a educar para entender el plan de salvación. Iban a reflexionar cada vez que iban a llevar un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenían que matar un animal por su pecado. Y aparte, al acercarse a Dios, iban a ver que Dios es un Dios real, que Dios no se aleja por nuestros pecados, sino más bien provee para salvarnos. Alabado sea Dios. Y entonces Dios se acerca a Moisés, viendo todo lo que he presentado en la parte anterior. El pueblo se ha extraviado, el pueblo se ha multiplicado, y Dios le dice: tengo un maravilloso plan. Verso 8: y harán un santuario para mí. Y mire lo hermoso, mi hermano, esta es la parte más hermosa del tema. Gloria a Dios. Y habitaré en medio de ellos. Qué cosa tan hermosa es el santuario. Y habitaré en medio de ellos, mis hermanos, porque me robaron esa posibilidad de estar con mis hijos en el Edén. Dejé el huerto para que se acercaran a mí. Por un diluvio, por haberse apartado, tuve que retirarlo. Mis sacrificios los volvieron nada, los corrompieron. Se arrodillaron a imágenes por 400 años, rindieron culto a objetos ahí en Egipto. Les tengo un plan mejor. Quiero estar con ustedes. Harán un santuario para mí que será educativo, reflexivo, y tendrán comunión conmigo a través de él. Amén. Y le dice a Moisés en el verso 9: conforme a todo lo que yo te muestre. Y yo pregunto, ¿qué le mostró? El original. Hermano Oliver, ¿es que hay un santuario original? Sí, este que va a ser Moisés es una copia. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis conforme a lo que yo te muestre. Maravilloso esto. Amén. Dios quiere estar con nosotros, mis hermanos. Ese es el mensaje principal del santuario. Dios no nos va a abandonar. Éxodo 25:40. Mira, le dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Tremendo. ¿Cómo sería Moisés? Y esa oportunidad tremenda de mirar el original, el modelo exacto, perfecto que Dios le mostró. Y Moisés tomar nota de todo y entonces luego prepararse para reproducirlo. No se pierdan el tema del martes, porque vamos a hablar de ese modelo que Moisés reprodujo, y voy a presentar imágenes maravillosas e increíbles que hemos preparado en animación 3D para hacer un estudio completo de lo que tenía el santuario. Ahora, Hebreos capítulo 9
nos informa algo que me parece importante recalcar y es el punto esencial en el punto, valga la redundancia, final del tema. Aquí hay muchas cosas que resaltar y es el primer tema apenas, pero hay un punto que quiero ponerle mucho énfasis y es el hecho de que existe un santuario real en el cielo. El que diga lo contrario no sabe de lo que habla. En Hebreos 9, el escritor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, aunque en su Biblia dice autor desconocido, por su manera de escribir, todos los teólogos concuerdan de que es Pablo. Dice el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, tremendo esto, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. O sea que mientras que en la tierra se sacrificaba un corderito para Dios salvar al universo, Dios se sacrificó a sí mismo. Tremendo esto. Profundo el santuario. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Figura del verdadero. Ahora está entendiendo que el que Moisés vio, tuvo la oportunidad de mirar el verdadero para hacer una copia. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que todo lo que pasaba aquí apuntaría a el verdadero santuario donde Cristo realmente está ministrando en favor de la raza humana y del universo mismo, porque todos necesitamos redención. Amén. El daño fue increíble. Increíble. Ahora bien, mire esto, que es interesante. Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Por cierto, esta imagen que estamos compartiendo es una de las imágenes que hemos creado desde cero. Es un pedacito. Después se la vamos a mostrar completa con todas las carpas alrededor. Aquí se pueden mirar alrededor porque el santuario estaba en el medio del campamento y alrededor estaban las 12 tribus con sus carpas bien organizadas, con sus banderas. Era un orden maravilloso que cuando Balaam lo vio, dijo, ¡ah, qué tremendo el orden de Jehová y su campamento! Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y vuelvo y repito, aquí está el punto. Ahora bien, dice Pablo en Hebreos 8, el punto que dice principal de lo que venimos diciendo, tremendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Este es el punto principal con el cual cierro, mis hermanos. El punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, el meollo del asunto, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque si usted mira en la visión de Apocalipsis 4 y 5, el que está sentado es un ser humano. Hermano Oliver, pero no es Jesucristo, es un ser humano que nunca dejó de ser Dios. Amén. Que anonadó su poder para venir a salvarnos y vivir como nosotros tenemos que vivir. Y luego dice el verso 2, ministro del santuario. Tremendo. ¿Quién es el ministro del santuario? Jesús. Bendito sea su santo nombre. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Qué tremendo, hermano. Solamente leer esto me da a mí un ánimo, mis hermanos. El saber que Dios ha hecho todo esto por amor a nosotros, por estar con nosotros. Que el santuario me diga, hermano Oliver,
El cielo está interesado en tu educación. ¿Y para qué? Porque va a ser una educación eterna. Bendito sea Dios. Hermano que está en sintonía, el cielo está interesado en que tú reflexiones en tu vida. ¿Y por qué? Porque ha costado tu vida la muerte del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El santuario sabe que nos recuerda y nos hace tener una reflexión, reflexionar en nuestro valor. En nuestro valor. ¿Cuánto vale el ser humano? La vida de Dios. Tremendo, increíble esto. En estos días me escribió una hermana con problemas de depresión, con ganas de morir. Y yo le decía, hermana, cuando usted se sienta así, mire la cruz. ¿Sabe qué es la cruz? No, hermano Oliver. La cruz lo que representa es lo que usted vale. Esa hermana le brillaron los ojos cuando le dije eso. Y aparte de educarme, de llevarme a la reflexión para que yo entienda cuán grande es el amor de Dios, el santuario me recuerda: harás un santuario para mí y habitaré en medio de mi pueblo. Me recuerda que Dios quiere vivir conmigo. Dios quiere estar a mi lado. Por eso Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Yo me voy a cumplir la obra que tengo que cumplir, pero se quedará con vosotros otro igual a mí. El otro consolador estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Y Jesús recuerda vez tras vez: no beberé más de este jugo de la vida hasta que esté con vosotros en mi reino. Quiero estar con ustedes. El Padre recuerda a todos que envió a su propio Hijo para salvarnos. ¿Hay alguna prueba más que usted desee? No eliminó su ley. Es una locura. Después que mandé a mi hijo, que pagué tan caro, voy a eliminar la ley. ¿Qué locura es esa, mis hermanos? ¿Qué sentido tiene, hermano católico, hermano protestante? ¿Acaso no pagó caro por usted y por mí? Si ya pagó, lo que falta es que nos venga a buscar, amén. Y por eso hay que mirar el santuario. Ese tabernáculo, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ha sido un placer acompañarles, hermanos. Hoy estamos a tiempo terminando el programa. Voy a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Razón tiene tu palabra que al mirar el santuario podemos contemplar a Cristo en su hermosura. Y cuando contemplamos a Cristo en su hermosura, quedamos arrobados, Señor, de tu santo amor, de tu santa misericordia, de tu santa bondad. Oh Dios, no permitas por nada del mundo que tan grande sacrificio sea en vano. Sálvanos a nosotros y a nuestros hijos. Ayúdanos a educarnos para el reino de los cielos, a reflexionar en tu gran amor y ayúdanos a estar pronto contigo en tu mesa, en tu casa, por la eternidad. Bendice a toda nuestra audiencia. Sana a los que están necesitados. Ayuda al herido, al cansado y al abatido. Y esté con nosotros siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano y hermana, gracias. Gracias por su sintonía. Ha sido todo un honor el poderle acompañar. Dios les bendiga en gran manera. Cuídese mucho. Comparta con nosotros todo este mes porque va a ser de gran bendición contemplar a Cristo en su santuario y en su hermosura. El martes vamos a comenzar a mirar ese modelo, toda su estructura. Martes y jueves vamos a dedicar a mirar el modelo y toda su estructura. El sábado ya voy a hablar del cumplimiento del modelo, comenzando por la aparición del Mesías en el santuario, su nacimiento. Porque no podemos quedarnos viendo carpas,
quedando viéndonos nosotros muebles. Queremos ver a Jesús en el santuario. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por su compañía. Recuerden que este tema está totalmente disponible en nuestras plataformas. Y como siempre lo decimos, hermanos, feliz sábado, feliz semana. Gracias por habernos acompañado donde quiera que usted se encuentre. Y no olvide, Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les aprecia mucho. Cuídense. Nos escuchamos el martes a esta misma hora y por el mismo canal, el canal del Santo Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Feliz semana. Feliz sábado. Un abrazo grande. Hoy yo te canto y te alabo, dándote gracias a ti por tus bondades y tus misericordias. Soy perdonado, Señor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Dejaste tu trono y toda tu gloria para que yo pudiera vivir. Como humano viniste a la tierra sin importar morir. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Solo te doy las gracias porque llenaste mi vida, Señor. Solo te doy las gracias porque tú lo hiciste por amor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser, dando vida a mi ser. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color, imágenes, animaciones 3D, documentales y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team.
Entra y hazte socio hoy mismo visitando www.patreon.com/Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une.